Japón es un país muy admirado por mucha gente alrededor del mundo, y esto no solo se basa en la parte tecnológica, por sus muchas y muy variadas invenciones que impresionan por su creatividad e innovación, y además ayudan al desarrollo global de grandes empresas, así como distintos tipos de servicios, entre los cuales se destaca uno muy importante conocido como las 5 S, un programa muy difícil de implementar en una sociedad, y que contiene diversas normas que pueden significar un trabajo arduo, sobre todo para quien lo lleva a cabo. En este documental es nuestro afán dar a conocer uno de los puntos más importantes acerca de Japón, entre ellos la educación, la política económica y la religión, que son temas cuyo peso es importante. Sin embargo, antes de comenzar, queremos dar una pequeña explicación acerca del programa 5S. Primero que nada, es un programa ambientado a la sociedad que, implementado correctamente, contribuye a la mejora de una comunidad. El programa se compone de 5 palabras con un gran significado. SOR, arreglar, consiste en cuidar el espacio en el que se desarrollan las actividades, removiendo y ordenando objetos que pueden ser un obstáculo. Set in order, es un poco diferente al orden anterior. Este se basa en tener las cosas predispuestas de una manera en que si las necesitas, sean más fáciles de encontrar y de usar. Shine, brillar. Esta palabra alude a la limpieza en un sentido más elevado, tanto exterior como interior, en el sentido de mantener las cosas cuidadas, así como mantener el alma pura sin sentimientos malos que la ensucian. Standardize, estandarizar, significa establecer prioridades en lo que se hace tanto en el trabajo como en el hogar, desde terminar un trabajo sin pedir un descanso antes de finalizar, realizar actividades del hogar antes de poder relajarse. Sustain, mantener, alude a las responsabilidades y a la constancia en ellas. Por ejemplo, el mantener una forma de trabajo constante sin tener días de trabajo más productivos que otros. La disciplina influye también con un gran peso. Japón es un país reconocido por su gran tecnología y cultura. Sin embargo, no podemos olvidar que es una de las grandes potencias. También tenemos que recalcar que detrás de esta gran potencia tenemos un gobierno disciplinado que cumple con los 8 aspectos de un buen gobierno establecidos por la ONU. Y estas son: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia y sensibilidad. Japón es una democracia y por lo tanto cuenta con el sistema legislativo, ejecutivo y judicial. El sistema legislativo está representado por la Dieta, la cual es la unión de ministros, los cuales llegan a este puesto a través del principio plurinominal y uninominal, es decir, en votaciones directas y a través del porcentaje de las votaciones. El sistema ejecutivo está representado por el gabinete y también por el primer ministro. Ellos son los encargados de verificar el buen funcionamiento de los órganos administrativos, los cuales llevan a cabo tareas rutinarias del gobierno. El último poder es el judicial, el cual está representado por la Suprema Corte. Son 14 jueces y un juez jefe de la Suprema Corte. Este es el encargado de resolver los conflictos legales, civiles, administrativos o penales. Como hemos mencionado antes, Japón es un país que cuenta con una gran economía a nivel mundial, ya que forma parte de las potencias mundiales. Sin embargo, Japón depende de otros países, ya que no cuenta con muchos recursos naturales. Uno de ellos es la autosuficiencia alimenticia. Japón importa más de la mitad de sus alimentos, a excepción del arroz, el cual es el único alimento que tiene 100% de autosuficiencia en el país. Aun cuando la moneda japonesa, el yen, está devaluada, su economía es muy buena y obtiene ingresos por la parte tecnológica con la venta de aparatos y máquinas de elevado desarrollo, sin olvidar la industria del anime, manga, entre otras, que proporcionan un auge económico al país. El sistema educativo de Japón se divide en 4 ramas: jardín de infancia, escuela elemental, la escuela secundaria y la universidad. Donde solo es obligatorio el cursar la escuela elemental y la escuela secundaria, que abarcan desde la primaria hasta la preparatoria, dejando al jardín de infancia y a la universidad siendo no obligatorios, ya que no están incluidos en el sistema educativo japonés. El gobierno japonés es el que se encarga de pagar tanto la escuela elemental como la escuela secundaria y asimismo los materiales utilizados en la escuela, mientras que los padres son los encargados de pagar el uniforme, comidas y excursiones. Los niños extranjeros no están obligados a seguir el sistema educativo japonés e incluso tienen los mismos beneficios como si fueran un estudiante japonés cualquiera. Extraordinariamente, cuando los estudiantes japoneses terminan la primaria, son capaces de leer hiragana, katakana y más de 1006 kanjis por sí solos. La mayoría de las escuelas japonesas son públicas.
En esta se comprometen a aún esforzarse por dar un buen rendimiento y así poder obtener mejores oportunidades a futuro, como lo sería un empleo, aprobación de su comunidad y lo más importante, la aprobación de la familia. Abarcando el tema de la familia, los japoneses viven con la mentalidad: el fracaso del hijo es el fracaso del entorno de su familia. Lamentablemente, no todo lo que pasa en Japón es bueno. En 2014 se reportaron 25.000 suicidios, en donde aproximadamente ocurrían 70 suicidios diarios. Donde el rango de edad era de 10 a 24 años, fueron tan solo 4.600 suicidios. El estudio demostró que esto ocurría debido a que los japoneses tienden a no quejarse, causando que guarden todo sentimiento que no sea bien visto en su comunidad. Finalmente, los estudiantes japoneses se muestran superándose a sí mismos, demostrándole sus posiciones en los rankings mundiales de educación. Actualmente están cerca de los primeros puestos en los exámenes matemáticos que participan y sin duda son de los países con mejor población apoyada. Japón se caracteriza por ser uno de los países con una atractiva y fuerte influencia en el ámbito espiritual, desde los hermosos templos que aloja en ciudades de renombre como lo son Kioto y Osaka, hasta el respeto, gratitud y adoración que los nipones ofrecen día con día a su nación y su alrededor. Sin embargo, la religión con predominancia nipona carece de una deidad absoluta y de un fundador, en contraste a religiones reveladas como lo son el cristianismo, islam e incluso el budismo. En cuanto al ámbito socioespiritual, la influencia del sintoísmo en la vida cotidiana japonesa y los valores relacionados con este se implementan a tal punto de ser incluidos en programas socialmente responsables, tales como las 5 S, el cual es uno de los pilares que fundamentan el programa civil nipón y por lo tanto una forma de gratitud y respeto hacia los kamis, pues en ellos recaen los hábitos sustentables que se han venido desarrollando y a su vez aplicando. Es también así como Japón se ha vuelto un país con una muy valiosa integridad y respeto hacia la comunidad, pues la ayuda al prójimo y la honra a su país son base de la fe sintoísta. Con la llegada de China a territorio nipón, se marca el principio de una nueva doctrina, el budismo. Asimismo y de manera cautelosa, logran arribar religiones de Occidente tales como el cristianismo en el siglo XIX, de la mano de los españoles, y a la vez la llegada del judaísmo en Medio Oriente, que representa menos de un 1% de la población japonesa. No obstante, es interesante el desconocimiento de su arribo, pues algunos expertos sugieren que ciertas comunidades japonesas pueden provenir de tribus perdidas originarias de Israel. Como pudimos observar, Japón es un país que después de haber pasado por una gran crisis como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pudo llegar a ser una gran potencia. ¿Cómo? Simple, respetando las normas establecidas por su emperador y sobre todo con la humildad que se debía tener. Cuando se trata de Japón nos referimos a un país lleno de una cultura inigualable. Sin embargo, no todo en Japón es bueno. Como vimos antes, el estrés que se vive día a día y el honor que las familias deben demostrar llega a un nivel de descontrol y exceso, siendo esto algo terrible para los ciudadanos y muchas veces llevándolos al suicidio. Entre ellos, muchos estudiantes. En cuanto a la economía pudimos ver que Japón depende mucho de otros países. Pero ahora bien, si un país se levantó después de un desastre total y llegó a ser la tercera potencia mundial, ¿por qué nosotros no podemos llegar a hacerlo?